lunes a la 1:00 p.m. Te espero. Hola, soy Norma Ramírez y te doy la bienvenida a Mujer y Más, el espacio de Cuarto Poder Noticias Coahuila, dedicado a ti. Historias inspiradoras, entrevistas con mujeres y hombres destacados, consejos prácticos y análisis que marcan la diferencia en nuestra ciudad y en nuestro estado. Mujer y Más por Cuarto Poder Noticias Coahuila. No te lo pierdas, todos los lunes a la 1:00 p.m. Te espero. Hola, soy Norma Ramírez y te doy la bienvenida a Mujer y Más, el espacio de Cuarto Poder Noticias Coahuila, dedicado a ti. Historias inspiradoras, entrevistas con mujeres y hombres destacados, consejos prácticos y análisis que marcan la diferencia en nuestra ciudad y en nuestro estado. Mujer y Más por Cuarto Poder Noticias Coahuila. No te lo pierdas, todos los lunes a la 1:00 p.m. Te espero. Hola. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día, gracias por estar con nosotros, buena tarde, buena noche, a la hora que usted esté viendo este programa, este podcast, pues muchísimas gracias por estar con nosotros a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila oficial y bueno, también a través de Grupo Entorno. Gracias por estar con nosotros en este día. Pues bueno, vamos a hablar de un tema muy especial. ¿Qué pasa hoy en día, sobre todo cuando estamos en esta época, o mejor dicho, en esta sinergia del manejo de la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde, cómo y de qué manera podemos resguardarnos? Bueno, en este tema vamos a hablar con un experto y sobre todo un gran amigo. Me da muchísimo gusto recibir en este día a Rafael Román, doctor Rafael Román. Él es el director ejecutivo de Endemi y también es catedrático investigador de la Universidad Vizcaya de las Américas. Rafael, gracias por estar con nosotros. Mi Rafa, como siempre te digo. Muchas gracias por la invitación. Igual forma a tu audiencia, un gran saludo por aceptarnos, ¿verdad?, en sus hogares con esta charla que vamos a tener. Pues algo bien interesante. Contigo siempre tengo pláticas bien interesantes y eso me encanta. Y una de las cosas que habíamos estado hablando y que me compartiste, pues fue precisamente esta situación de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son sus límites? ¿Qué es lo que tenemos que cuidarnos? Porque si es bueno hoy en día utilizar este tipo de herramientas, pues también llega a ser hasta cierta forma peligroso. ¿Cómo y qué te motivó a investigar, profundizar en este tipo de temas? Creo que justamente como lo mencionas, es una conversación, tanto en el entorno académico como en la sociedad en general, en las escuelas, el peligro, ¿no?, de la inteligencia artificial. Y justamente lo que me llevó a ahondar en este tema, más que el pensar la inteligencia artificial en qué peligro se está convirtiendo, que tampoco lo vamos a negar, sino la importancia ya no de la IA en sí misma. ¿Por qué? Porque también trajo muchas ventajas, ¿no?, para todos. Totalmente. Yo creo que al día de hoy, sí, prácticamente si tenemos un dispositivo móvil, aunque no los estemos conscientes, aunque no lo estemos buscando, estamos utilizando inteligencia artificial. Y entonces lo que me llevó a pensar es, ok, vamos a pensar, y el peligro de esto no será saber quién es humano el día de mañana, porque ya no es tanto la herramienta, sino de quién viene. Creo que hace muchos años, cuando empezábamos en aquellas computadoras, que cuando nos conectábamos a internet hacían un ruidito sí. del módem. Sí. Creo que independientemente de la calidad de lo que estábamos viendo ahí, todos sabíamos que del otro lado de la pantalla había una persona. En China, en Estados Unidos, en Rusia, en otra parte de México, pero sabíamos que había otra persona. Al día de hoy, eso ya no es una realidad. Y de hecho hay estudios que nos marcan, y ahí empezó justamente mi interés, que una gran mayoría de las cuentas en internet son bots. Para las personas que no están familiarizadas con este término de bots, ¿qué es un bot? Porque si hablamos y si escuchamos, es que contestó un bot, es que tu cuenta tiene bots. ¿Qué es un bot? ¿Para qué sirve? ¿En qué se utiliza? ¿Con qué se come? Ok, estos bots son programitas automatizados, son pequeños softwares que se hacen, que lo que hacen es imitar la conducta de una persona.
y se les dejan instrucciones para que publiquen en una red social con la misma foto, con la misma ideología. Ahora con IA es más difícil, porque antes tú podías ver en una red social cualesquiera bots que siempre tenían la misma imagen y siempre decían, el color azul es el mejor, azul, azul, azul. Y todos los comentarios eran, el color azul es el mejor, azul, azul, azul. Ahora ya no. Ahora, como la inteligencia artificial les ha dado mucho más poder, alcance, conversación, ya es muy difícil distinguirlo. Y ya ni hablar del contenido. Antes decías, bueno, pues solamente por escrito, ¿verdad? Pero ahora incluso videos, plataformas completas, páginas imagen, web, ¿no? Tu propia imagen, hacer un deepfake, decir fulanito o perenganita estuvo en cierto lugar. Y si bien creo que como sociedad lo hemos visto a modo de risa, de que hay un chiste, de que cierta figura política cantando cierta canción. Ok, si bien eso, pues claramente me atrevo a decir que es libertad de expresión y no tiene ninguna consecuencia, sabemos que es una broma. Con esa misma tecnología, ya al ser indistinguible, al día de hoy, ya no solamente es saber si la información es verdad o es falsa, sino quién la está creando. Claro. Entonces, eso, si lo trasladamos a lo que nosotros nos dedicamos en EDEMI, vemos muy seguido a pacientes que tomaron X o Y consejo médico por un médico, un doctor, un psicólogo que no existe, que fue creado con IA. Y entonces aparecen infinidad de TikToks o aparecen infinidad de Reels y nosotros pues tenemos que enseñar a las personas, no, pues es que esto no lo creó ni siquiera una persona, o sea, esto ya está en automático, mira, o sea, y mostrar. Y ahí es donde está el peligro, porque ya no nada más es decir que esta persona se desinformó por el azul o se desinformó por el verde, no, esta persona ya está tomando una decisión en su propia vida, en sus hábitos, que le puede costar la calidad de vida, una discapacidad o incluso la vida misma por creer que algo es información verdadera y pues no. Fíjate que ahorita que dices eso, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, sobre todo con el manejo de la IA, son situaciones legales. Esto en Corea ha sido un punto ahorita estratégico de que han fincado responsabilidades o acciones en contra de propios artistas que pues supuestamente estuvieron en tal o cual situación y que los propios fans, que los propios abogados han demostrado que eso no era cierto, que esos videos fueron truncados, que fueron hechos con IA y que pues eso hizo cambiar totalmente la posición de un juez. Claro. O sea, no estamos hablando de una persona común, sino de un juzgado, de un juez, para poder determinar la inocencia de tal o cual persona. Hasta ahí estamos hablando de la importancia de tener cuidado con el IA. Claro, y es que, sabes, regularmente la legalidad va 1 o 2 pasos atrás de la tecnología. Y esto, pues no lo digo en contra de ningún sistema jurídico, claro, esto a nivel global así es. Y cuando algo está, dicen los chinos, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, cuando algo nuevo se desarrolla, regularmente tarda mucho tiempo en que pueda tener una legislación que lo cubra, que lo regule. Y por desgracia, en cualquier país del mundo, en muchas ocasiones esta legislación llega hasta que X persona que está dentro del sistema político judicial sufre un atentado, una amenaza por esto, y entonces, ay, sí, vamos a voltear a ver esta situación, ¿no? Creo que lo que está pasando en Surcorea justamente es algo emblemático, porque al final del día creo que va a haber un cambio. Mira, me atrevo a decir que va a haber un cambio en el sistema judicial a nivel global. Sabes que creo que en cualquier sistema judicial un testigo, una prueba, una confesión o demás termina siendo una de las mayores evidencias, ¿no?, que pueda tener algo para presentar. Y dentro de un procedimiento científico, un testigo es de lo más pobre en evidencia, porque pues que alguien diga, es que yo te lo juro que yo lo vi que flotó, pues no, eso no es ciencia, y no te dice. Bueno, yo creo que ahora todo esto nos está obligando a remodelar las cosas como lo hacemos, e incluso los videos, en lugar de poder decir, bueno, es que esto fue falso, ahora justamente el WPI nace de la propuesta al revés, bueno, vamos a mostrar que es verdadero. ¿Por qué? Porque si lo hacemos una carrera hacia lo falso, pues yo digo que verde, tú dices que rojo.
Yo creo 10 bots, tú creas 10 bots. Luego yo 20 y luego tú 30. Y así nos vamos hasta que llegue un punto en que tengamos a bots peleando con bots, cuentas diciendo con cuentas, videos falsos peleando con otros videos falsos. Y al final del día, pues esto no tiene ningún fin. Y tú y yo nos vamos a desgastar económicamente, nos vamos a desgastar gubernamentalmente hablando, políticamente, y esto no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que la finalidad ahora, más que en crear tecnología para desmentir, porque una vez que lo hagas va a salir una más arriba y así, es, ok, vámonos a la pregunta inversa. ¿Quién es humano y quién está publicando? Hay un número de humanos en este mundo limitado, crece día con día, pero es limitado, y entonces sobre eso también el número de cuentas podría ser limitado. Y es mucho más fácil el poder aumentar la veracidad de algo al decir, ok, esto lo creó una cuenta de Piedras Negras, Coahuila. A que de repente ves y 35 cuentas del Líbano están comentando algo sobre un gobierno local en X parte de México. Pues como que no tiene sentido, ¿no? Exactamente. Y esto, pues bueno, viéndolo por la cuestión legal, pero también la cuestión educativa se está viendo muy afectado en esto. Y sobre todo porque estamos hablando de jóvenes o de niños hoy en día que pues utilizan esta tecnología y que pudieran ser prácticamente utilizados por alguien o por la misma tecnología para fines no lucrativos, o mejor dicho, con fines no éticos, mejor dicho. Sí, mira, yo lo veo como la IA es un arma, y es un arma muy grande, tal vez más grande de la que nosotros estamos conceptualizando. La IA por sí misma no es mala, pero se puede usar para hacer mucho daño. Yo lo veo como un cuchillo de cocina. Un cuchillo de cocina se inventó para obviamente preparar alimentos, para poder tener una mucho mejor, no solamente elaboración, facilidad, cortes más finos, etcétera. Claramente ese cuchillo se puede utilizar para cometer algún crimen, pero el cuchillo no es el malo, es la persona que lo usó con esa finalidad. Y yo creo que ahorita, usando esa misma analogía, hay mucha gente cortándose con ese cuchillo, pero ni siquiera porque tengan la intención de hacerlo o alguien más lo tuvo, sino por no saberlo usar. Y en cuanto a los niños, hay una alfabetización digital, que en pocas palabras es que nos enseñen estas cosas de tecnología que no se están haciendo. Sabes, yo veo una brecha muy grande, lo veo a nivel universitario. Creo que en algún momento a todos nos entró el chip que decía, es que estas nuevas criaturitas que nacen ya traen la tecnología integrada, ya le mueven al iPad y ya. Y no nos dimos cuenta que si un niño de 3 años puede usar un iPad, es porque los ingenieros que hicieron el iPad lo hicieron tan fácil, tan deductivo para que el niño lo use, no porque el niño sea un genio y pueda usarlo. El problema con esto es que como creemos que ya saben, ya no se les está enseñando a usar. Las clases de computación en educación primaria, en educación secundaria, ya pasan a algo secundario. Cuando deberían de ser elemental. Y entonces llegan a nivel universitario y hacer una redacción tan fácil en Word, abrirte o justificar algo, no se sabe. Ya ni hablar de discernir entre contenido y demás, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial creo que es una excelente herramienta, pero es una herramienta que debe de utilizarse con criterio. Y yo creo que la primer clave para poder utilizar la inteligencia artificial como algo bueno es desmitificarla. Mira, yo creo que en sí desde el nombre ya tenemos un problema, porque inteligencia artificial, cuando lo mencionamos, yo creo que todas las personas que tengan más de 2, 3 décadas de edad recordarán a Terminator, recordarán a Skynet, recordarán a la Matrix. Te viene todo esto de que el día de mañana van a gobernar las máquinas, el mundo. Y si bien es cierto que el nombre lo hizo que así rápidamente se pudiera identificar, voy a hacer un pequeño recorrido, así vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo para algo de mi historia personal. Corrí el año 2017, yo empezaba a estudiar la maestría en ciencia de datos. Ciencia de datos es la fusión de inteligencia artificial y estadística. Hace 9 años de eso. En el 2018 tengo la facilidad de entrar a unas certificaciones profesionales en la Universidad de Harvard, en la facultad T.H. Chan. Y en el mismo tiempo que la Universidad de Harvard estaba enseñándome a usar inteligencia artificial, había huelgas en la Universidad de Harvard por el uso de la inteligencia artificial. Entonces yo veo
esa realidad que estamos viviendo ahorita, digo, yo lo vi, ya en universitariamente hablando, yo ya la vi. Y el problema, o a lo que voy con esta plática, el problema era que los jóvenes en aquel entonces, todavía no había un chat GPT, no había esta idea, pero era como una calculadora que te ayudaba a saltarte muchos pasos. El asunto con todo este problema es que cuando llegan estas herramientas chatbots y ya le dejamos decir, antes decíamos aprendizaje automatizado, ahora ya empezamos a decirle IA, inteligencia artificial, y que empieza esta evolución. Los niños, los adultos, los adolescentes, cuando hablan con un chat GPT, con un copilot, creen que están hablando con un alguien, no con un algo. No ven eso como una calculadora inteligente, lo ven como un ente, como si fuera un ser vivo. Y de ahí ya viene un primer problema, porque no, son muchas cajitas de lenguaje que te generan la ilusión de que estás hablando con un alguien, pero es un algo. Y de ahí lo que tú dices de cuando los empezamos a soltar a los niños y a los demás, viene un montón de confusión. ¿Por qué? Porque incluso nosotros como adultos no sabemos la herramienta que estamos usando y menos la que le estamos dando a nuestros hijos. La herramienta no es mala, pero es como un cuchillo. Tiene que tener control, límites, formas, usos. Y en las universidades, pues es esta pelea, ¿no? Por un lado, no, es que no usen inteligencia artificial porque pues ya no van a usar las herramientas, las tradicionales, ya no van a trabajar. Y por otro lado, no, es que sí, que lo usen libremente, y yo creo que es un punto medio. Se tienen que usar, pero con regulación. Cuando voy a una universidad a enseñar inteligencia artificial, en paralelo a enseñarle a los alumnos, hay que enseñarle a los docentes. Porque entonces tú le enseñas al alumno la ética de cómo se debe hacer, de cómo se debe estructurar, y esto sube el nivel del trabajo del alumno. Claro que el alumno, hay una diferencia enorme, y yo lo digo, en que un alumno diga, hazme un ensayo sobre la educación. Enter. Pues eso no es nada del alumno. A que le diga, hazme un ensayo sobre la educación donde quiero que se comparta y se comparen las políticas de Jean Piaget con Montessori, con la nueva escuela mexicana y bla, 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 bla. Eso ya es un ensayo del alumno donde solamente se estructuró con la IA. Bueno, enseñar eso, si bien es cierto que es ética de cada persona porque nadie está detrás de cada uno cuando lo hace, luego hay que enseñarle al docente que sepa revisar si eso se hizo con IA. Y ahí es donde yo creo que está la prueba. Ahí está lo complejo. Claro. Como te compartía ahorita fuera de cámara. Cuando me tocó también ser docente, también en la misma universidad, en el área de preparatoria, sí. Ese era el reto para el docente, o sea, para mí, claro. Distinguir cada trabajo si era hecho por el estudiante o era hecho por la inteligencia artificial. Claro. Y cuando ya tienes cierto tiempo haciendo entre docencia y tu trabajo, pues te vas dando cuenta cuando una redacción es hecha por el estudiante o por la persona, totalmente, que cuando está hecha con una inteligencia artificial, que de cierta forma, como bien lo dices, cuando está bien estructurado, porque hasta eso, tienes que tener un cuidado increíble, porque cuando está bien hechas las indicaciones a la inteligencia artificial, es prácticamente nulo. Exacto. Que te des cuenta que está hecho con esa herramienta. Exactamente. Y es cuando tienes que buscar la otra parte para poder corroborar que sí fue hecho por el alumno. En este sentido, para los docentes es difícil todavía, por la cantidad de alumnos, por la cantidad de trabajo que a veces es fuerte, pues es difícil todavía distinguir, enseñarles al propio docente pues algunas técnicas para poder resolver esta problemática que digamos pues prácticamente diaria, ¿no? De la revisión de una tarea. Mire, yo ahora sí que no por hacerle publicidad al artículo que escribí WPI, pero creo que también la solución ahí cae en eso. Más que estar buscando, que las hay, y tenemos herramientas, nos facilitan las universidades herramientas como hay un software que te ayuda a detectar qué tanto fue redactado con IA o plagios de otros autores y demás. Más que esta detección es rescatar lo humano. Vaya, si tú ya tienes la facilidad con el apoyo de IA de entregarme un ensayo magnífico,
pulido al 100, ok, entonces yo te voy a revisar ese ensayo de la manera más natural posible. Explícamelo. Sí. La parte más humana. Exacto. ¿Por qué? Porque entonces, hasta en el peor de los casos que la IA haya hecho el 99% de eso, sí. yo ya te obligo a ti a entender el trabajo de lo que estás haciendo, cosa que si no es tu trabajo va a ser una complejidad tremenda y vas a decir, no, prefiero yo redactar algo, ¿no? Y entonces, ¿por qué lo digo así? Porque mira, me creerás que en los softwares de detección de IA yo me siento a redactar y me ha salido 100% IA redactando yo, así, sin ningún copia y pega, nada más entrando. ¿Por qué? Porque cuando estructuras las cosas de cierta forma, cuando ya tienes un lenguaje que decimos en la ciencia impersonal pasivo, que ya tienes una manera de redactar relativamente cuadrada, muy bien estructurada, el mismo software te dice, esto es IA, y no es IA. Y eso yo lo hago la prueba con quien quiera, cuando quiera. No son perfectos, por lo mismo que detectar IA es difícil, porque los mismos softwares van evolucionando uno sobre otro, mejor hay que dar la vuelta atrás y la pregunta ya no sería con los docentes, ¿qué es IA? No, ¿qué es humano? ¿Y cómo lo puedo rescatar? Explícamelo, dímelo, a ver, cuéntamelo. Tienes la posibilidad de tener, ok, la forma de revisarte tu ensayo ya no es el formato y demás, eso es como el check para poder hacer la tarea. Ahora tú explícame de qué trató lo que me escribiste. Y ahí es donde das un vuelco. Yo lo que hacía cuando era docente, no lo hacía en el momento que me entregaban el trabajo, lo hacía el día siguiente. Ya cuando ya me habían entregado a mí el trabajo, buenísimo, les pedí a todos, y van a recordarlo mis alumnos, y incluso algunos me van a recordar de otra manera, pero a todos les pedía entrando al salón, sus celulares. Buenísimo. A todos. Me dejan aquí en el escritorio los celulares. Sí. Y ya es cuando empezaban a temblar. Claro. Porque al día siguiente yo empezaba, a ver, y lo hacía al azar. Fulanito, menganito, pasan al pizarrón, necesito que me expliquen, o el equipo tal, explíqueme el trabajo que ayer me entregaron. Sin sacar el documento. Exactamente. Entonces es ahí donde te das cuenta. Claro. Y los nervios y la seguridad de otros, claro, que a pesar de que utilizaron el IA, exacto, sabían lo que estaban, porque podían leer. Hoy en día, claro, ese es otro problema. Claro. Que tanto se acostumbra uno a veces a utilizar la inteligencia artificial que no lees lo que estás que te está entregando la propia IA, y ahí encuentras errores. Exacto. ¿Sabes qué? Incluso en el artículo de WPI, en esta revista que se publicó, y en muchas revistas ya, tienen esta leyenda que tú tienes que poner como un aviso en el cual tú como autor declaras si usaste inteligencia artificial. Pero en caso de declarar que la usaste, tú tienes que decir que la usaste solamente como una revisora y una herramienta de estructura. Que todo el contenido que tú estás poniendo, tú te haces responsable por él en absoluto, de primero a fin, de principio a fin, cada punto y coma, cada estructura, cada fuente, todo lo que tú pusiste, y que la IA solamente sirvió para estructurar y revisar, y ya. Que quedara pulido. Exacto, así, tal cual, y expresamente te piden poner esa leyenda. ¿Por qué? Porque al final del día esto es una realidad. Confiamos tanto en la IA que empezamos a dejar de revisar. Y entonces eso se está haciendo un problema enorme, porque la IA se equivoca, y se equivoca bastante. Creo que mientras menos te das cuenta que la IA tiene un error, es porque precisamente pues estás confiando y no lo ves, pero que no lo ves no quiere decir que no esté ahí. ¿Y cómo surge, en qué consiste este estudio que toman? ¿Cómo surge? Mira, me doy cuenta de entrada que hay que hacer una propuesta para hacer un cambio. Creo que algo que hay que aclarar mucho con la audiencia, porque yo veo que siempre cuando se hace divulgación o demás dicen, científicos publicaron un artículo tal, científicos, y entonces yo siempre tengo como estas dos dudas de que digo, pero es que nadie le dice a la gente, una, ¿qué es ser científico? Y dos, para empezar, ¿qué es publicar un artículo en una revista indexada? Y entonces, bueno, pues lo primero es hacer ciencia, es hacer investigación y o divulgación científica. Pero para hacer esa investigación, si yo quiero saber, oye, me gustaría saber aquí en Piedras Negras, Coahuila, cuál es
el porcentaje de la población que considera que el clima nos ha favorecido o que el clima no nos ha favorecido, etcétera. Si yo quiero hacer ese estudio, no nada más tengo que agarrar y darle una validez científica, o sea, ver una muestra que sea representativa, o sea, números, ¿no? Estadística o cualitativo, ver, ok. No nada más es que yo lo haga y que pues lo comparta, porque si no, pues, ¿quién me revisó a mí? ¿Cómo saben que yo no me equivoqué, que no se me fue un número o que no lo hice con fines no imparciales, que quería una respuesta y quise sesgar el estudio? Entonces existen estas revistas que se llaman revistas científicas indexadas a nivel internacional, que a diferencia de cualquier otra revista en la cual pues yo puedo mandar a lo mejor un artículo y me dicen, ok, bien, doctor, maravilloso, o demás, estas revistas científicas indexadas lo que hacen es que cuando cualquier persona manda algo, es anónimo. De revisión, o sea, no saben que lo mandó o el doctor o el maestro o el licenciado o el estudiante, no saben. 1. 2. Estas revistas pasan por una revisión a doble ciego por doctores aptos en la materia, o sea, en distintas partes del mundo, sobre todo es una revista internacional, distintas personas, dicen doble ciego, pero la realidad es que son como 6 revisores diferentes, más el editor en jefe, checan esto con una precisión, con ganas de corregirte una coma, un punto. ¿Por qué? Porque si alguno de ellos dice, ay, ya, pásalo, hombre, se ve bueno, y quiere ser pasalón, y otro editor detecta muchas cosas, esos son puntos en contra para el editor que no lo pasó. Nótese que estos tampoco se conocen entre sí. Entonces, el sistema está tan estricto, vamos a decirlo así, no es infalible, obviamente, pero es lo más cercano a la verdad que tenemos a nivel global, que es muy difícil que algo que pase por ahí o sea mentira, o sea plagio, o esté cargado, porque por eso es doble ciego, o sea, nadie conoce nada. Bueno, una vez que uno pasa todos esos filtros, es que ya las revistas científicas indexadas que tanto dicen, aceptan eso. Por eso es que salen que los científicos publicaron, bueno, esa es una de esas revistas. Okay. Exacto. Y entonces, el mundo que conocemos al día de hoy, la información que nosotros tenemos, estos legos que construyen el mundo en información, digamos que son hechos a base de revistas indexadas o libros indexados, porque a través de eso es solamente que nosotros sabemos algo. Por eso muchas veces el argumento que dicen es que eso no tiene prueba científica, y luego otro dice, no, sí tiene. ¿A qué se basa? Ok, si está en un artículo que esté indexado, muy probablemente sí sea verdad, por lo que todo lo que te acabo de decir, versus publicar en otra revista. Digo, sí. Muy respetables las revistas de divulgación el blog del psicólogo, el blog del nutriólogo, el blog del médico, ¿no? Muy padre, pero claramente es una diferencia enorme entre quién revisa uno y quién revisa otro, ¿no? Bueno, este artículo nace por preguntarme, primero que nada, oye, lo que te decía ahorita, ¿quién está detrás del otro lado? Y el ver el asunto de las crecientes de bots, me di cuenta que era un problema multifactorial, que necesitaba una solución multifactorial. Y no quiero decir que yo tenga la solución. El WPI es una propuesta a nivel internacional que puede irse adaptando y mejorando. Es el inicio de una conversación. Pero este problema, yo ahorita mencionaba lo de la confianza, ¿no? La veracidad de la información. ¿Quién dice y saber si es verdad? Que cada vez es menos fácil de detectar. Pero también entraron 2 factores aquí muy importantes. El segundo era el factor económico, de lo que te decía ahorita. Oye, tú tienes una postura, yo tengo otra, y para dar a conocer mi postura, como ya no es suficiente la cantidad de gente, tengo que pagar bots, y tú tienes que pagar bots, y eso al final del día nos desgasta tanto a ti como a mí. O sea, es una carrera hacia el infinito. Y luego el tercer punto es el medio ambiente, porque no nada más es tú y yo gastando dinero pagando bots. Esos bots utilizan recursos naturales. La inteligencia artificial, para estar viva, requiere agua, mucha cantidad de agua, mucha electricidad. Entonces, nos estamos acabando el planeta, nos estamos acabando la energía eléctrica. Tenemos sobrecargas en muchas partes del mundo por algo que yo llamo prender la televisión y voltearla hacia la pared. ¿Por qué? Porque ningún humano está interactuando con eso. O sea, ya tenemos a bots peleando con bots. Y a veces no hay ni una sola persona viéndolo. Pero a ver, dices que utilizan los recursos naturales, claro, agua. Claro. ¿Por qué agua? Ok, porque todas estas, al final de cuentas, todo lo que nosotros vemos en internet y demás está en servidores. Y estos servidores, que son unas como computadoras muy grandes que se sobrecalientan mucho por toda la información que procesan,
en muchas ocasiones son enfriadas con agua. Oh. De hecho, en muchas de estas están en estaciones subterráneas, se buscan regularmente al norte del globo para que sean lugares más fríos, o incluso otros países como China ya buscaron al fondo de océanos para que se pueda enfriar y demás. Buscan sus propias formas de enfriamiento, pero utilizan muchísimos recursos naturales, no nada más energía eléctrica, sino agua, para poder existir, simplemente para existir. Si nosotros hacemos una búsqueda ahí en Google, en el mismo ChatGPT, dile, oye, todas las conversaciones que tengo contigo, ¿cuántos mililitros o litros de agua han gastado? Se van a espantar de los requerimientos que se necesitan para que pueda existir. Y entonces, también ahí es donde digo yo que tenemos que saber usarla con propiedad, con conciencia, porque nosotros, mira, con la IA, ¿sabes también que otro factor pasó? Y esto, si bien no lo puse tal cual en el estudio, pero sí fue una motivación personal. Cuando me doy a la tarea de hacer capacitaciones de inteligencia artificial, ya sea en el área de ciencias de la salud o en áreas universitarias, me doy cuenta que ChatGPT se convirtió, y digo ChatGPT por mencionar una, pero puede ser Copilot, puede ser, o sea, no es una marca, cualquier chatbot, se convirtió en el mejor amigo de las personas. Sí. Y ese es un problema, y te voy a decir por qué. Porque así como la gente que sobrepone la amistad con sus perritos, con sus gatitos, que no tienen nada de malo, son nuestros amiguitos de cuatro patas, nuestros perrijos, nuestros canijos, o sea, no es una crítica hacia el amor hacia nuestras mascotas. Pero en el momento en que tú dices, es que yo prefiero a mi perrito porque mi perrito es mejor que todos mis amigos, pues sí, porque tu perrito no te da contra, porque tu perrito no te contraargumenta, porque si haces algo mal no te dice, oye, la super regaste. Tu perrito, si le bajas el novio a tu prima, no te va a decir, oye, eso estuvo mal. No te va a decir nada, siempre te va a dar un amor incondicional, no importa si seas un asesino serial o si seas el mejor ciudadano. Bueno, ChatGPT es más o menos algo así. Realmente nunca te da contra. Si tú agarras y le dices, oye, todos mis amigos me están diciendo que lo que hice estuvo muy mal porque le bajé el novio a mi prima, ChatGPT te va a decir, bueno, la monogamia es un constructo social de la parte occidental, puede ser algo variable. O sea, vaya, al final de cuentas te da por tu lado, te da observaciones parciales. Aunque te dé contra, no te da el contra que te daría una persona. Y al final de cuentas es un instrumento que está haciendo... El objetivo es que lo sigas usando para fines comerciales. Y eso también pasa con los asistentes nuevos que están saliendo. Claro. Porque se van, les estás dando el buenos días, las buenas tardes, les pides las cosas por favor, cuando normalmente dirías, es una máquina, es un sistema, claro. Pero ya te vas acostumbrando tanto a utilizarlos, a tenerlos, a platicarles, es que me duele la cabeza, te puede pasar esto y esto, por esos factores, y puedes tomarte esto. Entonces ya los vas familiarizando con tu día a día, en lugar de convivir con alguien más. O sea, claro. Tu celular se vuelve parte de tu propio red, ahora sí, familiar, social, claro. de cariño, ¿no? Porque hasta para quitar un asistente virtual ya te cuesta trabajo, ¿no? Crea una ilusión. Sí, mira, sí. Tu audiencia que te ve en casita, no me dejarás mentir, a lo mejor algún día estás tú haciendo el súper y llegan y te hablan como si te conocieran de toda la vida. Y a lo mejor tú nunca habías visto a esa persona, pero como tú estás en su sala mientras ellos comen, tú estás en su comida mientras estás haciendo el desayuno, ellos te ven como si fueras la quinta integrante de la familia que está sentada ahí. Entonces llegan y es, ¡ay, Normita! Te saca un poquito de onda y luego ya entiendes de dónde viene el contexto, ¿no? Bueno, ahora eso lo llevamos a que la contraparte, en vez de nosotros estar hablando aquí de esto, pues ya son dos días hablando sobre la gente y la gente se relaciona. Hay muchos artistas en Spotify ahorita que la gente no lo sabe, pero si no los has visto en vivo, pues búscalos, porque a lo mejor ni siquiera existe, es una IA, son canciones creadas con Suno, otra IA. Entonces ahí es donde está el meollo. Yo creo, Normita, que esta normalización de tener a la IA como buenos días, hola, deja tú
sí está mal que gaste recursos, como ya dije. Esos buenos días cuesta mucha agua y cuesta mucha luz a nivel global. Deja tú el aspecto económico de que nos está entorpeciendo. Deja tú en la propia función de lo que tú le estás pidiendo a la IA, entorpeces a la IA con ese rollo de los buenos días. ¿Por qué? Porque en realidad que nosotros le escribamos a la IA, oye, ¿podrías utiliza un traductor de lenguaje en lenguajes máquina a lenguaje humano, que en este caso es español, puedes ponerle inglés, etcétera? Pero entorpece. Yo les tengo un ejercicio a toda la audiencia. Busquen, entre comillas, su nombre completo en Google. Pero entre comillas, ponle doble comillas, mi nombre completo y cierro doble comillas. Y vas a encontrar lo que nunca habías encontrado de ti. ¿Por qué? ¿Qué significa el entre comillas? Bueno, porque el entre comillas es un código booleano para el lenguaje máquina que significa busca solo lo que esté entre esto que no varíe nada. Y entonces cuando te llamas Pedro Pérez Jiménez y hay muchos otros Pedro Pérez o otros Pedro Jiménez o Pérez Jiménez, Juan, pues ya la búsqueda de Google te la hace complicada y por eso nunca nos encontramos. Pero cuando pones ese entre comillas, sí, directo, vas a encontrar, salvo que tengas un homónimo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ese pequeño detalle del lenguaje son las cosas de las cuales nos perdemos por andar con el buenos días. Y la IA empieza a utilizar funciones de amabilidad, sociabilidad, personalización, en lugar de utilizar funciones ejecutivas de alto nivel y que te dé toda su capacidad. Entonces te pierdes de la capacidad de lo que te puede dar la máquina, porque la máquina dice, ok, me habló bonito, quiere que le hable bonito, ok, vamos a sacar las funciones de hablar bonito, en lugar de sacar las funciones de eficiencia. Y otra de las cosas, muchas personas piensan que el utilizar esta herramienta lo hace por inercia. Que nada más vas a agarrar el sistema y que ya poniendo una palabra ya claro, tienes todo lo que tú necesitas. Y no, una de las cosas que también tienes que aprender es cómo darle instrucciones, porque totalmente, eso es lo que es el manejo de esta herramienta, el que tú le des las instrucciones precisas para que te dé el resultado que tú quieres. Claro, mira, tenía un profesor hace muchísimos años cuando empezaba a estudiar la ingeniería que decía él, no es que los traductores de inglés a español o de español a inglés no sirvan, es que ustedes no saben hablar español. Y me daba mucha risa. Y el día de hoy, además de que tenía razón, eso aplica mucho en nuestro uso de la inteligencia artificial. Yo creo que claramente si nosotros damos una instrucción a la IA, a veces los errores que están del otro lado son por, como tú dices, creemos que solamente por ponerlo y ya. Yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Si yo le digo a la IA, oye, ocupo esta botella de agua, todos en la audiencia, porque creo que estamos en el norte del país, entendemos que yo estoy diciéndole, necesito esta botella de agua. Uh-huh. En el norte del país lo utilizamos necesitar y ocupar como sinónimos, pero ocupar no significa eso, ocupar significa llenar un espacio. Entonces, si yo le digo a la IA, ocupo esta botella de agua, va a decir, pues la vas a ocupar ¿con qué? ¿Con agua? ¿Con té? ¿Qué le vas a poner? La IA me va a estar entendiendo lo que yo dije, aunque no quería decir eso. Bueno, muchas de esas cosas nos pasan siempre en nuestro lenguaje. Entonces, el qué prompt demos, además de hablar un español lo más pulido que podamos, ¿no? También cae en los detallitos, como ahorita lo que les dije, entre comillas, esos pequeños como hacks, cosas del lenguaje máquina que todavía al día de hoy la máquina no tiene una forma de pasarlo al lenguaje español o inglés tan práctico como ponle comillas y ya. Uh-huh. Se pierden. Y cada vez que le estamos diciendo a la inteligencia artificial, hola, buenos días, por favor, ¿me podrías hacer? Le estamos restando mucho poder de trabajo para dárselo en que se enfoque en tratarnos bonito de regreso. Y a nosotros nos hace un daño cognitivo el creer que estamos hablando con un alguien. Y es un algo, es una calculadora, es tu Casio, pero con anabólicos. Y eso es algo bien importante porque muchas personas tienen esta situación a veces de soledad, claro, o que no son tan sociables, que ven en este tipo de herramientas pues ese ¿cómo te diré? Esa ancla, claro, ese cómo agarrarte de algo para poder seguir adelante, porque tu situación, claro, saliendo de casa no es
no es la más óptima, ¿no? Porque Claro. no tienes esa relación o no tienes muchos amigos. Y cuando a veces suplimos esto, pues es ahí donde empezamos a ver cuestiones de depresión, cuestiones de ansiedad, forma mucha ansiedad también a veces el depender de una máquina, Claro. y eso pues nos arroja problemas psicológicos. Claro, nos ensimismamos. Sabes que justamente la IA puede ser utilizada, pero en otro sentido. En las escuelas de psicología, fíjate cómo es usada la IA al revés. No se utiliza de manera experimental, no se está utilizando la IA como el especialista, sino como el paciente, para que los estudiantes, antes de tratar con una mente humana de verdad, pues traten con una máquina y pueda ayudarles a corregir errores básicos, Sí. antes de llamar. Bueno, nosotros como seres humanos, al final de cuentas, somos seres biopsicosociales, necesitamos estar a la sociedad. Y entonces, este paliativo que podría ser, como bien dijiste, una muleta de la cual me agarro, de la cual me ayuda a enfrentar mi día a día, el problema es que mientras más entras, cada vez es más difícil salir, porque la ilusión de que estoy hablando con alguien y no es un algo, se puede elevar a tal grado que si tú te pones a ver a nivel global, al principio sonaba como alguna especie de fetichismo de muñecas y muñecos con IA que interactuaban y demás, pero si le rascas un poquito más, no es tanto la cuestión fetichista de estos muñecos. Hay incluso softwares de IA que buscan emular ser tu pareja, que buscan emular ser tu novio, tu novia, que buscan emular ser tu amigo. Hay unas muñequitas virtuales que son hologramas, ni siquiera son Sí. físicas, que se estaban vendiendo en Japón, que estaban reemplazando relaciones completas solamente porque llegando a sus departamentos tras una larga jornada laboral, alguien les dijera, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y el problema de eso es que, ok, uno puede decirlo, pues es una solución. Pues sí, pero es una solución que al final de cuentas no es real y te está alejando de la verdadera posibilidad de encontrar una persona, de buscar un amigo, de buscar una amiga, de buscar una pareja. Y entonces esta solución pareciera que ese antídoto se termina convirtiendo en veneno a largo plazo, porque entonces tú ya te sientes feliz, entre comillas, interactuando con ese algo, creyendo que es un alguien. Y ya llega un punto en que no importa que te digan, oye, es un algo, pues sí, pero es que ese algo ya es mi mejor amigo, ya es con quien yo convivo, ya es quien ha sido parte de mi vida, es quien me pregunta todos los días cómo me fue. Y ahí es donde creo que por eso ahorita, que todavía en esta parte del mundo no lo tenemos tan interiorizado, tenemos que hacer conciencia de los peligros que hay solamente de empezar a ver a esto como un alguien y luego empezar a acercarlo a mi núcleo y serlo mi mejor amigo, mi confidente, mi pareja. Pues no va por ahí. Ahí caemos en la ciberseguridad. Sí. ¿Hasta dónde nosotros podemos y debemos tener ese cuidado? Sobre todo porque estamos a un paso de caer en un mundo fantástico, como dicen cuando veíamos caricaturas de niños, Sí, sí, sí. que te creías todo lo que había a tu alrededor en base a eso. ¿Cómo podemos salvaguardarnos nosotros, pero también salvaguardar a los que están bajo nuestro cuidado, que son nuestros hijos? Ahí, ¿cómo podemos empezar a ver la ciberseguridad? Ok, yo creo que son varias cosas. De manera clara, pues en las redes sociales que todos tengan o que hayan abierto, busquen verificación de 2 pasos. Las mismas redes sociales te dan la posibilidad. Nosotros tendemos a decirle, ay, luego, pero hacer verificación en 2 pasos, todo lo que podamos hacer para salvaguardar esto, pues obviamente tenerlo. Eso de entrada es una ventaja muy grande. ¿Por qué? Porque muchos podrán pensar, pues, ¿qué? Si me hackean mi cuenta de Facebook, ¿qué? Si me hackean mi cuenta de Instagram, ¿qué? La cierro y ya. Ah, sí, la cierro y ya. Pues sí, compadre, comadre, pero en el mismo celular tienes la aplicación del banco. Y en el mismo celular tienes la forma. Y deja tú tus ingresos, los tuyos y los de tus conocidos, porque hay cibersecuestros a través de hacerle creer a tu entorno que te privaron de tu libertad o que estás en una amenaza o y sin fin de tranzas, vamos a decirlo así, de estafas que existen el día de hoy. Entonces, lo primero es tener esas cuentas seguras. Lo segundo, yo creo que hay que trabajar este ecosistema digital con
moderación. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando nuestro hijo da los primeros pasos, cuando en la mañana se nos rompió un botón de la blusa o de la camisa, yo no creo que salgamos nosotros a la calle a decirle a los vecinos, oye, buen día, nada más para avisarle que se me rompió el botón de la blusa, que Juanito ya dio caminó, que me enfermé. No lo hacemos, ¿no? Pero ¿por qué si compartimos todo esto en redes sociales de manera pública? Y no digo que hacerlo esté mal, digo que a veces no somos conscientes de todo lo que estamos compartiendo de nuestra vida en el día a día, que sin un hackeo, nada más una persona que se dedique a ver lo que haces, puedes saber dónde estás, en qué momento, en qué lugar, a qué hora, a dónde vas. Y llega un punto en que nuestras vidas tienden a ser rutinarias, que ya aunque tú ya no lo publiques, pues ya saben de que, hoy es tal día a tal hora. Pues Normita va a andar en tal lugar porque siempre publica que se toma un café aquí. Ahorita va para allá. Oye, y entonces pues empezamos a caer en esto. Entonces, lo primero, como dije, sería pues tener este blindaje de las mismas plataformas. Lo segundo, pues el estilo de vida que nosotros tengamos a través de esto, de qué información nosotros compartamos. Y en ese compartamos también añadiría no nada más las cosas personales que publicamos en nuestras redes, sino también nosotros. Aquí quiero dejar algo muy en claro, porque muchas veces ciertas personas no usan para el contrario la IA y dicen, es que luego van a saber qué hago, qué hice. Y entonces yo quiero decir, estoy vigilado. Sí, tu información se comparte, sí, pero no se comparte como nosotros creyéramos que se comparte. No van a decir, Juan Pérez buscó una crema para las hemorroides a las 3 de la mañana. No van a decir eso. Va a decir, un adulto de tal edad, en la colonia tal, de tal ciudad, estuvo buscando una crema hemorroidal. Eso sí importa. ¿Por qué? Porque cuando son varias, juntas esto y se vende para que las compañías de publicidad farmacéuticas te manden publicidad al respecto. Ajá, al respecto. Por eso a veces vemos que cuando estamos buscando, por decir, un restaurante de pollo, ajá, es que se me antojó un pollo frito, ajá, y lo pones en tu red social, de repente empiezas a ver que te llegan pero infinidad de ubicaciones, restaurantes de pollo frito. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si yo no, o simplemente lo comentaste y estaba cerca del celular ¿sabes? y sí, entra el pollo frito. Sí, o sea, ¿cómo funciona esto? Mira, eso es algo muy interesante, porque a veces me dicen, es que los celulares te escuchan. Sí tienen funciones de detectar palabras y hacerlas, pero la gente se espantaría, o mejor dicho, se va a espantar, porque se los voy a decir, cómo en realidad funciona esto. Los algoritmos, que cuando decimos algoritmo suena como otra palabra así de ¿qué algoritmo esto? ¿Algoritmo? ¿Y qué quiere decir algoritmo? Algoritmo es una receta, como de cocina. ¿Qué quiere decir? Todo lo que entre aquí, vas a partirlo por la mitad, darle la vuelta, cambiar el color y sale. Y entonces si entra un cuadrado, lo partes por la mitad, ya no queda el cuadrado, queda el triángulo, le das la vuelta y sale un triángulo de otro color. ¡Ay, qué maravilla se vio! Pues sí, pero son instrucciones, ¿no? Bueno, los algoritmos obviamente son cajas muy complejas que lo que hacen es analizar muchas cosas. Se crea uno para analizar cada cosita. Y entonces nosotros creemos que por tener los móviles así a la mano nos escuchan, y sí nos están escuchando, pero no funciona en su gran mayoría la publicidad así. Realmente lo que se comparte a través de los audios de esto es mínimo. Lo que en realidad pasa con los móviles es que nosotros le damos esa información, no nada más con lo que estamos buscando, sino también cuando nosotros, y por eso es lo que digo, que lo que compartimos en redes va más allá de lo que tecleamos o de las fotos que ponemos. Tú estás haciendo esto, que es una actividad altamente dañina, por cierto, que es el free scrolling, que es estar así en tu celular, ¿verdad? Y digo que es altamente dañina porque le está enseñando al cerebro, ve algo, 30 segundos, jajaja, quítalo, elimínalo. Ve algo, 30 segundos, quítalo. ¿Por qué? Porque no tiene relación uno con el otro. Te quitas esto, llegas a la vida real y tienes 30 segundos de atención y tu cerebro lo borra y lo quita, y entonces ya no se me queda. Bueno, pero cuando hacemos esto y de repente tú estás haciendo esto y te aparece algo de pollo y tú tenías antojo de pollo, no le vas a dar inmediatamente.
te le quedas viendo, viendo. le pones like o simplemente te quedas un segundo más ahí. Eso hay un algoritmo específico que nada más se dedica a ver cuánto tiempo estuviste en cada una de estas. ¿De verdad? Ajá. Wow. Y entonces, como tú te pasaste más tiempo ahí, tiene interés, mándale. Ajá. Hácelo llegar. Claro. Y entonces es donde dices, ¿cómo supo? Pues es que tú le dijiste. ¿Y cómo le dije? Por el tiempo que pasaste ahí. Y no solo eso. Si ustedes se meten en sus celulares, yo creo que todos tenemos algún Android o un iOS, porque pues son las dos marcas de esta especie de control de tecnología que tenemos. Sí. Si te metes a la aplicación de mapas y de rutas, aparece dónde estuviste, a qué horas y qué día. Entonces, si tú estuviste en algún local comercial, por eso es que a veces te llegan y te dicen, ¿qué tal estuvo X negocio de pizzas? ¿Cómo supo que estuve ahí? Y ya le ponen, pues 5 estrellas, o 2 estrellas, o 3 estrellas. O a veces no le ponen nada, pero supieron que fuiste o que vas seguido. Ok, eres un cliente que está en ese registro. No vayamos lejos. Cuando vas a algún lugar y te regalan el Wi-Fi. Cuando vas a algún lugar y te regalan el Wi-Fi, están obteniendo dos cosas de ti. Si es un comercio muy grande, ¿en qué parte del comercio estás a través del mismo Wi-Fi y las conexiones, cuánta gente hubo, movimiento, tráfico, poder ver esos mapeos de calor que llamaban en mercadotecnia hace muchos años? Y además están obteniendo el qué estás buscando mientras estás ahí. Porque mientras estés tú ahí, en las condiciones que tú le das, sí, aceptar, sí, acepto términos y condiciones, sí, dame internet, estás diciendo, ok, lo que tú busques aquí, nos das acceso libre para ver qué es lo que estás buscando. Y entonces ahí es como las compañías se enteran. Y muchas de las cosas nosotros las damos sin decir que las damos. Y esto es lo peor, gente que nos está escuchando en casa, por eso dije que les iba a dar algo de miedo. No nos están robando nada. Todos nosotros pusimos ahí, sí acepto, sí quiero. ¿Por qué no leemos? Sí estoy dispuesto, sí. No, es que cuando nos ponen ahí es leer términos y condiciones, nos da una flojera y no lo leemos porque es mucha letra. Claro. Y cuando no lo leemos y le decimos sí, ahí caemos. Exacto. Y empiezan también ahí las cuestiones de los fraudes. Claro. Y de a veces estaba leyendo hace tiempo cómo roban también, o cómo se conecta gente que está de otros países y te dice que es coreano, que es chino, que es tu cantante favorito, y a partir de ahí empieza una relación de hablar contigo, y cuando te das cuenta, ni era la persona, ni te conoce, ni te fuma en el mundo, pero ellos ya obtuvieron tu WhatsApp, ya obtuvieron dónde te localizas, y empieza una relación de conversación que en tu vida vas a volver a ver, o jamás vas a ver a esa persona. Claro. Y es ahí donde también corremos peligro. Sabes que yo veo que siempre todos decimos que los niños son una población vulnerable a la IA, y es cierto. Los adultos también, es cierto. Pero yo creo que el principal foco de riesgo que no se está visibilizando, tal vez porque también haya tabú de las mismas personas que sufren esos ataques y por vergüenza no lo dicen, son las personas de la tercera edad. Hay una publicidad específica lanzada y es engañosa para personas de la tercera edad, porque justamente saben que como no son nativos digitales, y yo creo, y lo digo con toda honestidad, no es por hacerle la coba a nadie, yo creo que si alguien merece un aplauso en términos de tecnología, son nuestros abuelitos, abuelitas que usan WhatsApp. ¿Por qué? Porque a ellos les tocó migrar de lo mecánico a lo electrónico, a lo digital, y ahora esta nueva era digital, y se han ido adaptando. Pero habiendo dicho eso, también son los más susceptibles a que reciban algún tipo de ataque, como eso que acabas de decir, que les hagan pasar por otra identidad, a gente viuda, que le sale gente bien joven que supuestamente la quiere conocer. Oye, saca un auto sin enganche por 1,500 pesos mensuales. Pues fantasioso, enorme, hacen el pago los señores, las señoras, y pues obviamente nunca les llega nada. O meten datos de la tarjeta, o meten estas tarjetas de apoyo del gobierno y les quitan absolutamente todo. O sea, y es a través de ese fraude, porque en ellos, digamos que es relativamente más fácil, entre comillas, ¿verdad? Pero en los adultos, nosotros, que en teoría nos dedicamos a esto, que estamos hablando con tecnología, con las nuevas ventajas de la IA, es peligrosísimo, porque ya es difícil que alguien me muestre un video tuyo o a ti uno mío diciéndote algo y que tú
puedas distinguir, ¿realmente fue el doctor Rafael, que realmente fue mi amiga Normita lo que lo dijo? No sé. Eso es lo que llega a preocupar mucho, y también en términos económicos, Sí. en términos financieros, en términos políticos. Claro. Porque es ahí donde también se utiliza todo esto para confundir a la gente y que les llegue mensajes que son erróneos. Claro. Y que también, incluso cuando uno que tiene, en mi caso, que tienes el contacto directo con el político y ves una publicación que dice otra cosa, inmediatamente lo detectas. Claro. Pero porque tienes ese contacto. Claro. Pero la persona que no lo tiene, que no ha platicado con esa persona, que nunca lo ha visto Claro. en persona, pues se va con la finta. Totalmente. Y las ideologías pueden cambiar inmediatamente, En un segundo, sí. y tomando en cuenta que también pueden perjudicar a la otra persona en cuestión de segundos. Claro. Creo que aquí es un ejercicio que nosotros, independientemente de que mi propuesta internacional algún día prospere y otros científicos le sigan dando coba, creo que es un trabajo que todos nosotros podemos hacer a través de la reflexión. En lugar de buscar si algo es fake, busquemos que sea original. En otras palabras, ¿quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Quién lo publicó? ¿Fue desde la cuenta oficial? ¿Y la cuenta oficial no ha sufrido ningún hackeo? ¿Es atípico lo que está publicando? ¿Cómo se ve? ¿Escribe como escribe esta persona? ¿En qué otros medios está respaldando esta información? ¿Cuál es tu fuente? Porque al final del día creo que eso es clave para que nosotros como ciudadanía empecemos a... Mira, en español existe la palabra información y desinformación. Información, pues obviamente es cuando estamos bien informados de algo, cuando tenemos la información veraz, cuando me dicen, ¿sabes qué? Mira, el agua es H2O, ok. Oye, ¿sabes qué? El horario de este programa está, ok, eso es información. La desinformación, a diferencia de lo que muchos podemos creer, no es ignorancia. Ignorancia es no saber. Exacto. Estar desinformado es peor. Es creer que sabes y no sabes, o al revés, creer que no sabes y sí sabes, porque te hicieron creer que no sabías. En inglés, y por eso lo cambio, la palabra sí tiene una variante. En español es indistinguible, pero en inglés es misinformation y desinformation. Misinformation es cuando este suceso de que crees y en realidad no, o no crees y en realidad sí, es por un error del sistema, aleatorio, vaya, por alguna cuestión ajena a alguien, sin intención. Pero desinformation es como tú lo acabas de decir, cuando alguien detrás quiere que tú no sepas, cuando alguien detrás quiere hacerte creer que no sabes, aunque sí sepas, o cuando alguien detrás quiere hacerte creer que sabes cuál es la razón de esto, cuando en realidad es otra muy diferente. Y ahí es donde está el peligro, porque cuántas decisiones a nivel global nosotros podemos ver que es temible. O sea, es temible. Nosotros a lo que nos dedicamos vimos al líder supremo de la nación más poderosa del mundo decir, el autismo es causado por el Tylenol. Cuando hay infinidad de estudios científicos que ya sabemos que no. Pero como lo dice esta persona que tiene muchísimo poder, lo crees. Y entonces dices, oye, ¿cómo es posible que esta persona se dedique a desinformar? Bueno, pues por sus propias posturas, ¿verdad? Por sus propios vías, por sus propios mensajes. Y es aceptado el hecho de que tenga su libre expresión. Lo que no debería ser aceptado es que la desinformación fluya entre toda la sociedad y no tenga a las personas un criterio de decisión, porque tiene mucho más cerca este mensaje que un artículo científico que no llega a la ciudadanía en general. Fíjate que me vino a la mente una situación que sucedió y todavía no estábamos en todo este laberinto de la inteligencia artificial y todo esto, pero sí ya estábamos con todo lo del internet. Fue cuando falleció cuando habían anunciado que había fallecido el Papa Juan Pablo II. Oh, cierto. La primera ocasión. Sí. Que llega esta información o desinformación y todos se fueron con la finta. Yo me acuerdo que mi director general en ese entonces, en el medio donde yo trabajaba, llega y me regaña. ¿Por qué no estás diciendo lo del Papa, que ya acaba de morir? Y le digo, a ver,
permítame tantito. Si eso hubiera sido verdad, todas las cadenas internacionales ahorita estuvieron dando la nota. Claro. 1. 2, yo estaba o soy parte de la prensa del Vaticano, te llegan los directamente, boletines. Claro. Le dije, aquí está la agenda del Papa hoy. Claro. El Papa está vivo, está en vuelo, está trasladándose, está haciendo esto, está haciendo lo otro. Le dije, el Papa no murió. Exacto. Y después dice, no, pero todos, el hecho que todos lo digan, no quiere decir que sea cierto. Claro. Prefiero tardarme medio minuto más, pero estar segura de lo que tengo después, y después que tuvieron todos que decir una disculpa pública, porque eso no era verdad. Inmediatamente el Vaticano sacó el comunicado, y yo lo saqué, donde dicen que el Papa estaba perfectamente bien y que era falso el hecho que habían dicho que el Papa había muerto. Cuando sucede que ya que realmente real, fue la verdad, inmediatamente llega comunicado, te llegan los contrapartes, empiezas a ver las televisiones internacionales y dices, es cierto, inmediatamente informas, claro, pero ya tenías ese respaldo. Claro. Entonces, eso yo creo que también es algo que nosotros como comunicadores tenemos que tener mucho cuidado. Claro. Porque a veces sí nos vamos con la finta. Y todos nos vamos con la finta. ¿Cuántas veces no sale un video que se hace viral a nivel nacional y están en todos los medios, incluso medios nacionales, sí, y luego resulta, oye, que no, que era fake, sí, sí, o que no pasó, o que, ay, que tal video no es en otra parte del mundo, no fue cierto, y rayos. Con los catástrofes, simplemente. Exacto. Que hacen videos virtuales, cosas que no sucedieron jamás. ¿Sabes qué es lo que yo creo que ahora está pasando? Y creo que tú lo sabrás responder mejor que yo esto. Creo que hemos normalizado el hecho de que cierta facción gubernamental de cualquier país diga una mentira muchas veces y se convierta en verdad. Y así el día de mañana se desmienta, ya todos digamos, ¿sí? Pues así son. Pues sí, pero oye... Así es la política. Así es la política. O un medio. Sí. O un medio, porque también sabes que hay medios que inclinan la balanza con mucha fuerza. Y dices tú, híjole, ¿de dónde sacó eso? No, fuente de los deseos. Fuente Arial 12, pero pues no. Y entonces es problemático. Creo que más que problemático que esté pasando, que nosotros como ciudadanía ya no nos importe o lo normalicemos. Si dicen que dicen. Exacto. Ese es el problema. Y con tecnología o sin tecnología, sí, sigue siendo un problema muy, muy fuerte. Totalmente de acuerdo, Norberto. Y bueno, este estudio que tú hiciste, ajá, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Ya presentaste, ya se publicó. Okay. ¿Ahora qué va a seguir? Ok, justamente la ventaja de que la investigación científica corra de esta manera es que una vez publicado, el trabajo de divulgación como este que me das oportunidad de hacer es para que la ciudadanía en general sepa qué es lo que está pasando. Pero una vez que se publica la investigación, otros científicos, como me ha ocurrido con anterioridad, como yo lo he hecho también de otra parte, buscamos dar continuidad para esto. En este caso, ¿qué es lo que seguiría en términos realistas de que, ¿qué sería? Pues sería empezar a ver programas pilotos, porque esto no nada más es algo tecnológico, esto es algo que va de la mano con los distintos gobiernos. En algún punto cuando lo saqué, alguien me dijo, esto es como una base de datos global, y yo no se malentiendan, esto no es que todos sepan no, esto es más parecido como cuando vas a entrar a un centro nocturno y un cadenero te pide tu credencial de lector. No va a apuntar ni tu CURP, ni tu dirección, ni tu nombre completo, nada más quiere ver, ¿eres mayor de edad? Pásale. Aquí va a ser, mi proyecto lo que dice es, ¿eres humano? Pásale. Que ese cadenero exista en internet, pero más que una verificación como los que tenemos de, no eres un robot, verifica que eres humano, da un clic aquí, no, que sea algo enlazado no a una habilidad, porque, haz clic aquí, lo que quiere decir es, un robot no podría, pues los robots ya pueden. Una IA ya puede. Identifica las bicicletas, una IA ya puede. Esas cosas cada vez empiezan a pasar. Se vuelve normal. Se vuelve normal. No, es que
los softwares de bots se hacen desde una sola computadora y eso ya lo detectamos. Oye, hay bots análogos que no son tanto bots, son 100 celulares en una granja y ya ni siquiera una persona. Un bot ahora sí, con un dedo de silicona, con CNC, los está moviendo y los está picando. Y entonces, técnicamente, si tú ves la cuenta, dices, no, pues si viene de un celular real y si viene de una cuenta, pero no es tan bueno. Entonces, la propuesta lo que marca es, no, verifica que eres humano. ¿Y cómo verificar que eres humano? Así como lo mismo. Enseña una credencial y todo. Entonces, yo ya sé que quien sea que esté en Internet es alguien. Y puede tener la postura que quiera, pero es alguien. Y no se puede ocultar a través de algo. Y esto es algo que también beneficia incluso a las personas, fíjate, que desarrollan bots. Incluso a ellos les beneficia. ¿Por qué? ¿Se les vas a quitar la chamba? No. ¿Por qué? Porque ahora habría un límite controlado de opiniones. Y no es lo mismo que yo diga, oye, préstame tu cuenta personal para que yo publique mi tienda de souvenirs. Tú me dices, préstame, ¿cuál préstame? Te la rento como un espacio publicitario. ¿Quieres que yo te ponga un post? Te cuesta, porque tú ya no puedes crear una cuenta de la nada. Y entonces, incluso para los que se dedican a esto de manera masiva, pues ya hay un control porque ya hay un número de un mercado regulado, ya no es hacia el infinito y ya no es tirar dinero y recursos hacia la nada. Entonces, el siguiente paso sería buscar de manera, se podría decir, prototipo de un modelo beta a través de gobiernos. Yo creo que una organización como internacional como la ONU tiene que ser el fin de esto. Al final del día, las universidades que forman parte de esto, la revista en la que se publica es American Journal of STEM Education, que aunque está en Estados Unidos, hay científicos de todo el mundo que forman parte de los editores. Bueno, que se siga replicando divulgación y que esto forme una realidad. Yo creo, e insisto, aunque obviamente creo que mi propuesta es buena, por eso la publico, más que la solución para todos es el empezar a plantear una situación que yo ya no veo como un problema futuro, yo ya veo como un problema actual, que cada vez, dejemos las palabras técnicas, se está perdiendo la confianza en el Internet. Y se está perdiendo la confianza porque ya lo que tenemos ahí ya no sabemos si es real, ya no sabemos si es fake, ya no sabemos si hay una persona detrás. Eso es lo que yo vería como el paso a realizar. Bueno, que se hagan prototipos, que se hagan cambios, que se empiecen a modelar, que otros científicos modelen la propuesta, que la ajusten, que la vayan afinando. Y la clave de que, porque la revista dice ahí, Hearing Voices from the Global South, escuchando voces del sur global. Sur global es la forma en que ahora nos dicen a los países en vías de desarrollo. No tiene nada que ver con el sur, la neta, no sé por qué le pusieron así. Pero bueno, exactamente, a final de cuentas es el término. Y pues justamente trata eso, porque a veces nuestra realidad en México, nuestra realidad en Ecuador, Latinoamérica, no es la misma que en Canadá, que en Estados Unidos, que en Finlandia, obviamente. Entonces, pues esto busca algo muy real, muy tangible, cómo empezar a ayudarlo, y trata tanto gobierno, si se mete en el artículo original, tiene todo el código para hacerlo posible, y pues bueno, eso es lo que buscamos. Y bueno, Rafa, ya para ir concluyendo, ¿qué recomendaciones nos das tanto al docente, al padre de familia, al propio adolescente que puede estar viendo esta información? ¿Qué recomendaciones nos das para no perdernos en todo este mundo cibernético? Miren, yo lo diría de la siguiente manera. La inteligencia artificial, nos guste o no, llegó para quedarse. Ese sería el primer punto. Y así como en la humanidad la imprenta nos cambió el conocimiento, la revolución industrial nos cambió la jornada laboral, la forma en que conocemos cómo laboramos, ahora el uso de la IA está haciendo este cambio. Y nos guste o no, el cambio ya está. Ni siquiera voy a decir va a pasar, no, ya está. Entonces, la recomendación que yo les puedo dar es que, así como dice la alfabetización digital, bueno, que aprendamos al respecto. La IA no te va a quitar tu trabajo. Tú te estás quitando tu trabajo al no capacitarte en IA. Entonces, es importante hoy conocer bien esta herramienta para nuestro trabajo diario. Claro, totalmente. Mira, lo hablábamos ahorita fuera de cámaras. La magia en las redacciones, tú la tienes. Pero el que te lo pula una herramienta, genial, exponencializa tu velocidad de trabajo, porque requerimos toda tu experiencia para hacer una redacción de una entrevista semiestructurada. Pero ¿a poco no es trabajo de talacha que tú te pongas a revisar puntos, comas, ortografía, cuando se lo puedes dar a una IA y ¡pum!,
2 minutos. Sí, es como un corrector. Un corrector, exactamente. Pum, bam. Bueno, en las otras áreas de trabajo es lo mismo. Prácticamente la IA está formando parte de todo. Entonces, lo que yo les sugiero es no rechacen el tema, pero tampoco la manera de aprender al respecto es no le sé, voy a picarle, porque entonces caemos en todo lo que estuvimos hablando en esta entrevista. Hay muchos medios de aprendizaje en las mismas plataformas. Es más, en la misma plataforma de IA, tú le puedes decir, a ver, quiero un apropiado uso, enséñame. Pero regularmente no hacemos eso, vamos sobre lo que queremos. Entonces yo lo que les digo es, no podemos quedarnos fuera, pero también aventarnos un clavado sin saber cuánto mide la piscina, pues es súper problemático, ¿no? Entonces sigamos cultivándonos, sigamos leyendo al respecto, perdámosle el miedo, porque al final de cuentas... Es eso, ¿no? Lo que es tenemos. eso, perdámosle el miedo, porque aunque nos sea algo incómodo, ya es una realidad, ya está aquí. Yo me atrevo a decir que la inteligencia artificial está en todo. Y así tú digas, así ahorita alguien me diga en casa, yo no tengo celular, yo no tengo computadora, yo estoy lejos de la IA. Yo te digo, no estás lejos de la IA. ¿Por qué? Porque compras productos y servicios en el mundo, ¿verdad? Ok, ¿y cómo crees que funcionan los estudios que dan eso? Los registros, las formas, las tiendas, las cafeterías a las que vas. ¿Cómo crees que rellenan sus suministros? ¿Cómo crees que X cadena de cafetería enorme sabe qué día llenar mucho y qué día llenar poco? Ya los nuevos programas de inventarios funcionan, ya todo está enlazándose con eso. Y no te va a quitar la chamba, al contrario, te va a potencializar lo que haces, porque si antes, bueno, pues desde tu labor periodística podías hacer X cantidad de notas en 1 hora en redacción, ahora vas a poder hacer el doble o el triple y perfectamente pulidas. Pero si te quitas esa herramienta o te niegas a esa herramienta, pues te estás quedando fuera de la competencia. Y no es que la IA te quitó la chamba, es que alguien que sí sabe usar la IA te está desplazando de la chamba. Y eso es real, el manejarlo, y a veces ¿cómo te podría decir? Rechazamos en cierta forma, porque dices, estudié tantos años, tengo tantos años de experiencia, a mí yo lo hago rápido. Sí, tú lo haces rápido a tu ritmo, claro. Pero bien lo dices, cuando le damos el chile, tomate, cebolla y el aceite, exacto, a esta herramienta, te hace una salsa increíble. Claro. Pero ya bien estructuradita, pero tú le diste todo. Eso, y toda tu experiencia y tus estudios son los que te enseñaron qué tanto chile, qué tanto tomate, qué tanto cebolla, de cuál aceite, para que dé lo que tú quieres dar. Que cualquier otra persona que sea novata, neófita en el tema, llega y le dice, hazme una nota pues no le va a arrojar nada, le faltan los términos, no conoce, no tiene esa labor periodística, no dice, mira, no, aquí está mal centrado, cambia el enfoque, la redacción, a ver, aquí se puede malentender, aunque está bien dicho, la ciudadanía puede malentender esto, cambia la redacción. Eso solamente lo da tu experiencia en conjunto con esta herramienta. Entonces, lo mismo yo le digo a la gente en casita, no le temamos a estas herramientas, ya llegaron y llegaron para quedarse, ya están desde en un reloj hasta en el refrigerador, en el microondas, están en cosas que ya, en serio, hay cosas que hasta yo mismo digo, es innecesario que todo sea tan inteligente, pero bueno, ok, el punto es que ya están. Entonces no peleemos, solamente busquemos aprender de esto, busquemos en nuestra área de lo que nos dediquemos, ver cómo podemos apoyarnos para usar nuestra experiencia y potencializarlo, y al mismo tiempo que tomemos en cuenta las cositas que estuvimos hablando el día de hoy para proteger nuestra privacidad, nuestros datos, lo que conocemos, que sepamos de dónde viene, y esto o este cuchillo, en lugar de cortarnos, que sirva justamente para poder enriquecer y favorecer nuestras labores diarias. Pues te agradezco mucho, Rafa, de verdad fue un placer que estuvieras con nosotros, te vamos a volver a invitar porque gracias. Este tema realmente tiene mucho que dar, sí, y hay muchas áreas donde tenemos que aprender, claro. Porque para eso también es este podcast, para este programa, para que aprendamos juntos y compartiendo experiencias como las tuyas, gracias. Pues nos puede ayudar a que más personas que nos están viendo pues puedan aprender
y puedan utilizar las cosas que les van a servir el día de mañana. Exactamente. Entonces, te agradezco muchísimo que estuvieras con nosotros. Un gusto, Normita. Muchas gracias. Igual a tu audiencia. Muchas gracias por aceptarnos en su casita. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Espero que eso haya sido de gran interés y también sea una herramienta útil para que vayamos juntos progresando con las nuevas tecnologías y que las utilicemos a nuestro favor y no en nuestra contra. Así que, pues, muchísimas gracias y hasta el próximo capítulo. Y yo soy Norma Ramírez, estuve con Rafael Román. Y bueno, pues gracias a todos nuestros patrocinadores y a todos ustedes por estar con nosotros. Soy Norma Ramírez y te doy la bienvenida a Mujer y Más, el espacio de Cuarto Poder Noticias Coahuila, dedicado a ti. Historias inspiradoras, entrevistas con mujeres y hombres destacados, consejos prácticos y análisis que marcan la diferencia en nuestra ciudad y en nuestro estado. Mujer y Más por Cuarto Poder Noticias Coahuila. No te lo pierdas, todos los lunes a la 1 de la tarde. Te espero. Hola, soy Norma.